Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien hoy. Te habla tu amiga hermana en Cristo, María Pérez. Continuando con la reflexión, ordena tu casa. Vamos a decir la sección 2. Vamos a leer un pasaje bíblico más que dice en San Juan 14, 21 al 23, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Es bueno saber que los que guardamos la palabra del Señor, los que guardamos sus mandamientos, que es el resumen de toda la palabra de Dios. Así yo lo veo, hermanitos, porque si usted analiza los mandamientos, los 10 mandamientos, entonces es el resumen de toda la Biblia. Luego lo resume en 2: amarás a tu Dios con todo tu corazón y tu mente, y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y luego lo resume en 1, que ahí resume toda la santa palabra de Dios. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, hermanos. Dice: el que no ama no ha visto a Dios, porque Dios es amor. Entonces, fíjense ustedes que debemos obedecer la palabra de Dios y tenemos que ser practicadores de la palabra de Dios. No, es decir, hacedores de la palabra de Dios. Lo que la boca de Jehová ha dicho, yo entonces obedecerlo, porque es mi Padre que me está hablando. Y Él es quien me instruye y dirige mi vida cuando le doy el permiso al Espíritu Santo, para que more en mí, para que habite en mí, para que me guíe. Entonces también el Señor nos fortalece en medio de la tentación. Probablemente en este momento haya alguien que vaya a ver este video, que esté en medio de una tentación. Puede ser una tentación para podemos decir, hacer algún negocio ilícito, o podemos decir, esté también siendo tentado un caballero, una dama, casados. Pueden estar siendo tentados para caer en adulterio. Entonces es bueno saber que la serpiente antigua, que es el enemigo de las almas, él te enseña el pecado de manera muy atractiva. Solo el Espíritu Santo es quien te muestra lo que conviene hacer, lo que le conviene hacer a los hijos de Dios, pero debemos darle el permiso a que entre a nuestra vida y more en nosotros y nos guíe. ¿Cuándo debemos darle el permiso y cuándo debemos invitarle? ¿En qué momento el Espíritu Santo mora en nuestros corazones? Queridos hermanos y amigos en Cristo, el momento en que el Espíritu Santo nos dirige es cuando vamos a Él en oración y le damos el permiso para que more en nosotros y nos guíe. Subrayamos mucho la palabra permiso, porque dice el Señor en su santa palabra, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Él está esperando, te está llamando, porque Él quiere entrar y morar en ti. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ponle tu nombre allí. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando dice cenaré, es decir que el Señor habitará en ti. Hay un momento que, como el hijo pródigo, tú y yo nos alejamos de Dios. Espiritualmente nos alejamos de Dios, gastamos los tesoros espirituales, queridos hermanos y amigos en Cristo.
¿Cómo, hermana María, puedo yo gastar mis tesoros espirituales? Acuérdense que la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Significa esto, perseverar es sinónimo de mantenernos bajo dependencia de Dios. Porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Queridos hermanos y amigos, momento de reflexionar. Momento de detenernos, detente. El hijo pródigo volvió en sí y decidió, dijo, en la casa de mi padre. Entonces yo tenía todo lo que necesitaba. Probablemente aquí yo estoy peor que los jornaleros en la casa de mi padre. Es bueno saber que estando bajo la cobertura divina y bajo la guianza de Dios, entonces, sea cual sea nuestra condición, sea cual sea la situación que estemos pasando, estamos mucho mejor que estar lejos de nuestro Padre Celestial. Entonces, pero el hijo pródigo decidió, el padre no fue a buscarlo, porque él pudo haberlo ido a buscar. Dios no es un Dios, un juez injusto y severo y dictador. Dios no es así. El enemigo lo acusa y lo hace ver así, porque él es el engañador y el acusador, pero él lo hace solo para engañar a los hijos de Dios, inclusive, porque dice que en los últimos tiempos, aún a los escogidos, el enemigo querrá engañar y también incluirlos en las filas de su ejército de personas perdidas, de los perdidos, de los impíos. Es decir que recuerde que usted tiene que decidirlo. Usted tiene que decidir dejar el mal. Usted no puede seguir en el camino de Dios y en el camino de perdición. Esto no existe. Este camino no existe. Que estoy con Dios y estoy con el mal. Que soy un practicador del pecado. Esto no existe, mis queridos hermanos. Lo digo en el amor del Señor. Lo digo para que reflexione, para que se detenga y se vuelva del camino en el cual usted se encuentra ahora mismo. Apártate del mal y haz el bien, dice la palabra del Señor. Busca la paz y síguela. Que la paz la da solamente Dios. Pero debemos decidirlo. Debemos decidir invitar a Dios a caminar con nosotros. Debemos decidir que Dios vaya al frente de nuestra vida. Debemos decidir caminar por siempre con Él hasta el fin. El hijo pródigo, una vez que se volvió a la casa de su padre, allí se hizo fiesta. El padre dijo, hagamos fiesta, porque era mi hijo que muerto era y ha regresado. Así hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente y se vuelve de su mal camino hacia Dios, hacia el camino de Dios. Pero no dice en la Santa Biblia, esto es una parábola, pero el hijo de pródigo, una vez que se regresó, no volvió a salir jamás de la casa de su padre. ¿Cómo así, hermana María? No, el hijo pródigo perseveró hasta el fin. Y si fuese una historia real, que puede ser la historia tuya, que hoy te vas a regresar de tu mal camino y te vas a entregar a Dios enteramente, entonces, y perseveras hasta el fin y te quedas allí con tu Padre, con el buen pastor que pastorea sus ovejas, las cuida, la lleva a verdes praderas, y entonces allí Dios estará contigo
Y entonces la meta es llevarte al cielo. Es bueno saber que todo el cielo está vertido aquí en la tierra. ¿Cómo así, hermana María? Sí, todo el cielo está aquí en la tierra. ¿Y qué hacen los agentes del cielo aquí en la tierra? Porque aquí estamos tú y yo, sus criaturas amadas. Dios está aquí para cuidarnos, para protegernos, para sustentarnos, para guiarnos. Porque hay un ejército de ángeles aquí también cuidándonos. Hay un cerco que está alrededor de los hijos de Dios. Si no, lea la historia de Job. El Señor le tenía un cerco a Job, que era un hombre íntegro y apartado del mal. Si tú eres íntegro y apartada del mal, o apartado del mal, entonces hay un cerco alrededor de ti, de las huestes celestiales. Y es bueno que sepas que este cerco no solo te protege a ti, sino que te protege también a los tuyos. Porque tú y tu casa serán salvos. Serán salvos. O salvos. Queridos hermanos, Dios quiere llevarnos al cielo. Él está aquí en la tierra por medio de su Espíritu Santo. Y también están los ángeles también del cielo, están todos aquí. Vertido, el cielo está aquí vertido. Para entonces, porque es lo mismo para llevarnos al cielo, para cuidarnos, pero es lo mismo que pasaba. Acuérdense que se agregaban cada día los que habrían de ser salvos. Y cuando el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, porque el Señor vino aquí un día a esta tierra. Y entonces, pero déjeme ver cómo resumo esta parte. El Señor, cada vez se agregaban a la multitud que seguía al Señor Jesús. Crecía y crecía y crecía. Entonces, cada vez crecía más esta multitud. Si no, leas la santa palabra del Señor y entonces los diferentes, podemos decir, eventos o lugares donde estuvo el Señor, las grandes multitudes que le seguían. Y entonces allí se estaban agregando los que habían de ser salvos, porque habían aceptado la salvación que solo es en Jesús. Jesús es la puerta para entrar al cielo. Es bueno que lo recuerdes. Y también yo lo estoy recordando en este momento. Entonces, así mismo, y luego que el Señor muere y asciende al cielo, es crucificado y resucitado, y Él ascendió al cielo, Él instruyó a sus discípulos, y también aquella multitud seguía creciendo. Y así ha pasado por todas las generaciones, que podemos decir, el remanente de Dios, el pueblo de Dios cada día va creciendo. Y así mismo, el Espíritu Santo no lo podemos ver, pero Él, entonces podemos decir, el Señor está en espíritu aquí en la tierra. Y cada día la multitud que seguía al Señor y se unía cuando Él estaba, podemos decir físicamente, aquí en la tierra, en su ministerio de 3 años y medio. Entonces, igual, esta multitud sigue creciendo. Y se siguen agregando personas al remanente de Dios, a los que han de ser salvos, que esperemos que tú y yo estemos allí. Es el sueño de Dios que tú no te pierdas. Es el sueño de Dios llevarte al cielo. Recuerda esta gran promesa, aférrate a las promesas de la Biblia. Ya vamos a terminar esta reflexión, pero dice en San Juan 14, 1 al 3, vamos a cerrar con este pasaje bíblico tan poderoso que te va a fortalecer a ti en este momento. No se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban turbados porque ya su Señor entonces
estaba próximo a morir y a ir al cielo. Y el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón. Ya en ese momento, porque él después que murió y él resucitó, él duró varios días con los discípulos instruyéndolos antes de ascender al cielo. Fue en ese momento. Entonces ellos estaban turbados porque quería que su maestro se quedara con ellos. El Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez, el Señor vuelve por segunda vez, y os tomaré a mí mismo. ¿Y cómo así, hermana María, que el Señor se tomará a sí mismo? Porque te parecerás tanto en carácter al Señor que es como tomarse a sí mismo. Él completará lo que nos haga falta, pero debemos arrepentirnos cada instante. Debemos confesar el pecado ante nuestro Dios, porque cuando nosotros confesamos el pecado y nos arrepentimos, entonces Dios nos perdona y nos limpia. Dice que los pecados el Señor lo echa a lo más profundo del mar. No vayas a buscar ese pecado que ya Dios te perdonó y el enemigo te hace recordar. Entonces, para mantenerte entonces humillado y subyugado a Él, porque entonces Él es el acusador, no se te olvide, pero Dios ya te perdonó, pero debes ir a Dios con un corazón arrepentido y apartarte del mal, porque no podemos ser practicadores del pecado. Bueno, mis queridos hermanos, y así cuando el Señor iba a ascender al cielo, entonces los discípulos estaban mirando hacia arriba y un ángel le dijo a los discípulos, ese mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, así mismo también descenderá del cielo. Y una nube le cubrió y ellos dejaron de ver al Señor. Y entonces ya ahí recuerden que el Señor les dijo que fueran entonces al aposento alto para recibir el Espíritu Santo antes de salir a cumplir la misión. Tú tienes que encontrarte o esperar que el Espíritu Santo llegue a ti y te llene. No vayas vacío a predicar la palabra de Dios. No vayas sin Dios. Que sea Dios el que hable a través de ti. Pero sí quiero recordarte, mi hermanito y mi hermanita, en el amor del Señor. Ustedes saben que la hermana María le habla en el amor del Señor. Sí quiero decirte y recordarte que todo lo que tú hagas, que cuando el Señor te utilice para ganar un alma, como para ganar 1.000.000 de almas, es Dios, el trabajo es de Dios. Nosotros somos instrumentos de Él. Siempre démosle la gloria al Señor, porque es Dios que nos utiliza como utensilio. Nosotros somos podemos decir, vasijas inútiles puestos en las manos de nuestro Dios perfecto. Somos pecadores, una raza caída que pecamos frecuentemente, ya no tanto, porque dependemos de Dios. Ya te lo explicamos antes, unos minutos antes, en este mismo video. Pero sí, somos un instrumento imperfecto puestos en las manos de un Dios perfecto. Así que cuando la perfección de Dios se manifieste en nosotros, en tu predicación, en tu oración, cuando Dios se manifieste de alguna manera a través de ti, dale siempre la gloria al Señor. Aquí el grande es Dios. Es bueno saber, exaltemos a nuestro Dios. Démosles toda la gloria y honra a nuestro Dios. Siempre. Esto te lo digo a ti con todo el amor del mundo. Y
porque la gloria es de Él, mis hermanos. Esta palabra es de Él. Él es Dios por medio de su Espíritu Santo, que obra en nosotros y a través de nosotros, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Prediquemos la palabra de Dios sin adulterar, sin cambiar. Dice que el que cambia, aunque sea una jota o una tilde de la santa palabra del Señor, dice que el Señor lo raerá, lo quitará del libro de la vida. Esto usted lo puede encontrar al final del Apocalipsis. En las últimas líneas del texto sagrado dice que no podemos quitarle nada a la palabra de Dios. Así que no excluya absolutamente nada de la palabra del Señor, porque esto es salvación o perdición. Que Dios te bendiga, mi hermano y mis hermanas y mis hermanos, mis amigos en Cristo. Si tú eres un amigo, te invito a que te acerques a la iglesia más cercana. Si necesitas estudiar la Biblia, déjalo en tu comentario, haz preguntas, interactúa allí, pide oración y estaremos prestos para escuchar y leer tus comentarios. Dios te bendiga y recuerda que en este transitar, en esta vida llena de aflicciones, Dios está con nosotros. Se lo invitamos a acompañarnos y que Dios quiere habitar en tu vida y en mi vida. Ordena tu casa, así se tituló parte 2, esta reflexión. Ordenemos nuestras casas, ordenemos nuestras vidas, cuidemos las avenidas del alma, que son los ojos y los oídos. De esto depende todo cuanto pase con nosotros. Y esto lo hemos explicado en otros videos, pero no puedo, este es otro tema. Que Dios te bendiga y seguiremos transmitiendo por aquí mensajes de salvación. Que Dios te bendiga y que espero que todo vaya bien contigo. Voy a orar. Padre amado, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Suplicamos nos sigas acompañando. Bendice a las personas que han visto este video. Tú sabes cuáles son sus necesidades. Tú sabes, Señor, por qué alguien está sufriendo, por qué alguien llora, alguien no puede dormir, alguien que no tenga comida. Señor, súplelo, Padre amado. Toca los cuerpos enfermos, sánalo, Padre amado. Aliéntalo en su dolor. Padre amado, Espíritu Santo de Dios, llena los corazones que están débiles, que están vacíos. Ordena nuestras vidas, Señor. Te damos el permiso para que ordenes nuestras vidas. Entra, Señor, a nuestro corazón y quédate allí. Saca todo lo que no te agrada, Padre Santo. Saca las tinieblas de nosotros para que reines tú, que eres la luz del mundo. Padre amado, acompáñanos hoy siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mis queridos hermanos y amigos en Cristo. Espero que todo vaya bien en el resto del día, en el resto de la semana. Te acompañó tu amiga hermana en Cristo, María Pérez. Gracias por estar aquí. Un ratito con María. Dios te bendiga.